¿Sabías que la dispersión se refería al pueblo judío disperso por el mundo? Muchos fueron desterrados de su patria en el año 722 a.C. y en el 586 a.C. Tras la destrucción del templo en el año 70 a.C., muchos judíos fueron vendidos como esclavos y se dispersaron aún más por el mundo. Hoy estamos en nuestro día 105 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Ayúdanos a mantener, Señor, nuestros ojos puestos en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente, Señor, y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Juan 7. La fiesta de los tabernáculos. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Pero nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús sube a la fiesta en secreto. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno; otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Jesús enseña durante la fiesta. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es el verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús les respondió: una sola obra hice, y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidaban al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión, aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en voz alta: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero. Cono a, a quien ustedes no conocen, yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho?
Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decía Jesús a los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir. La gran invitación. En este último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en voz alta: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu de los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley medita, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, le dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Para reflexionar. Todo este capítulo se desarrolla durante la fiesta de los tabernáculos, una celebración clave del calendario judío. Vamos a ver de qué se trata esta fiesta y qué tiene que ver con Jesús. En este contexto, Jesús aparece con autoridad, enseñando públicamente a pesar de la creciente oposición. Este es un capítulo lleno de voces que opinan sobre él. Algunos dudan, otros murmuran, unos quieren matarlo y otros se maravillan. Pero él, más allá de las reacciones humanas, lo que resalta es la firmeza de Jesús. Él avanza hacia la cruz, consciente del peligro, pero obediente al Padre. Notemos también los distintos grupos de personas buscándole, unos por razones incorrectas y otros porque realmente creían en él. A lo largo del capítulo vemos cómo la identidad de Cristo divide, pero también revela lo que hay en el corazón de cada uno. En medio del ruido de la multitud, Jesús se levanta y lanza una de las invitaciones más claras del Evangelio: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Hoy queremos detenernos en ese llamado. Luego de esta breve introducción, vamos a ver algunos puntos importantes de esta lectura. La fiesta de los tabernáculos era una de las celebraciones más importantes del calendario judío. Recordaba cómo Dios había cuidado a su pueblo durante 40 años en el desierto, proveyéndoles comida, agua y dirección. Las familias vivían en tiendas por una semana como un símbolo de esa peregrinación. Era una fiesta de gozo, agua, luz y mucha expectativa mesiánica. Esta celebración de los judíos estaba cerca, así que todos estaban preparando para esto. En este contexto vemos una escena tensa. Los hermanos de Jesús estaban muy entusiasmados con sus milagros. Le dijeron que fuera a Judea para que vieran las obras que él hacía, y le decían: muéstrate al mundo. Esto pudiera sonar muy piadoso. Podría parecer que realmente estaban siguiendo a Jesús. Pero el versículo 5 nos dice claramente que ni aún sus hermanos creían en él.
Lo que parecía admiración era en realidad incredulidad disfrazada de estrategia. Ellos querían fama, no obediencia, gloria humana, no el plan del Padre. Ellos querían ser conocidos, pero para su gloria personal. Jesús responde con firmeza, no sube con ellos. Él va al ritmo de las expectativas. Él no va al ritmo de las expectativas familiares. Espera el momento exacto, marcado por la voluntad de Dios, no por la presión externa. Lo hace en secreto, justo lo contrario de lo que sus hermanos deseaban, porque Él no se rige por presiones humanas, lo que nos enseña que la obediencia del Padre nunca se rige por la urgencia de otros, sino por la dirección del Espíritu. Y en este principio Jesús nos deja ejemplo. En los días en que se llevaba a cabo la fiesta de los tabernáculos, se hacían distintas actividades y rituales. Cuando Jesús sube al templo en medio de la fiesta, no lo hace para buscar atención, sino para enseñar. La ciudad está dividida. Unos murmuran, otros lo acusan, muchos están confundidos. En medio de esa tensión, Jesús no se esconde, sino que enseña con claridad y autoridad. Dice cosas como, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscan, me buscarán y no me hallarán. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Las reacciones son mixtas. Algunos se maravillan, otros se ofenden. Incluso los guardias que debían arrestarlo se detienen. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla, porque nadie hablaba con tanta autoridad sin buscar su propia gloria. Jesús hablaba dando gloria a su Padre, no buscaba su gloria personal, y esto era algo que también le hacía destacarse entre los demás que solo buscaban ser vistos y reconocidos. Cristo mismo lo dice en el versículo 18: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Cristo no hablaba para impresionar, sino para glorificar al Padre, y en esa autenticidad todavía confronta nuestros corazones hoy en día. ¿Buscamos ser escuchados para ser vistos o para que Dios sea glorificado? En el último y gran día de la fiesta, un sacerdote tomaba agua del estanque de Siloé en una jarra de oro y la llevaba a los pies del altar para verterla ahí. Esto era tomado como una ofrenda de libación, que además tiene un aspecto profético al presentar que algún día correrían aguas vivas desde Jerusalén. Jesús utilizó este acontecimiento como una oportunidad para hacer la invitación para que el pueblo lo aceptara como su fuente de agua viva. Jesús se puso en pie y alzó la voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es una declaración con intención. En medio de un ritual simbólico, Jesús ofrece cumplimiento real. Él es el cumplimiento de esa provisión. Él no solo ofrece agua para hoy, sino vida que fluye desde adentro, una nueva vida por el Espíritu Santo. Juan nos aclara que esta promesa hablaba del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. En ese momento el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado, pero hoy es una promesa en nuestra vida. Cristo hace un llamado para que vengan a Él, y esa invitación sigue vigente el día de hoy. Jesús murió por ti, por mí, para que podamos acceder a esa fuente de agua que fluye para vida eterna. Tenemos una sed insaciable que solo Cristo puede llenar. Si aún no estás en Cristo, ven y bebe y sé completo en Él. Muchos hoy se acercan a la fiesta. Van a la iglesia, escuchan enseñanzas, leen devocionales, pero no beben. No viven realmente a Cristo, no abren su corazón. Él sigue en pie, diciendo con ternura y autoridad: si tienes sed, ven a mí. Para meditar, Jesús vivía en completa dependencia de su Padre. ¿Qué áreas de tu vida necesitas someter a la voluntad de Dios hoy? La presión de grupo puede influenciar nuestras decisiones. ¿Te estás dejando guiar por las opiniones de otros o por la dirección de Dios y su palabra?
Al examinar tu corazón a la luz de este pasaje, ¿estás realmente saciando tu alma en Cristo? Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 105. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.